Bien, aunque es viernes, también tenemos información de servicio a la comunidad y esto tiene que ver con los empresarios, empleadores y también con los empleados. Ayer nos dimos cuenta y dábamos cuenta aquí en La Luciérnaga, en Caracol Radio, de que el gobierno o el Ministerio de Trabajo derogó 11 circulares expedidas durante el gobierno de Gustavo Petro. Camilo Cuervo es abogado experto en derecho laboral, invitado nuestro aquí en La Luciérnaga, siempre nos ayuda para entender un poco qué es lo que está pasando. Abogado Camilo, bienvenido a La Luciérnaga, ¿cómo estamos? Buenas noches, Gabriel, a usted y a toda la mesa, muchas gracias por invitarme. Bueno, hablábamos de que 5 circulares expedidas durante el gobierno, 11 circulares expedidas durante el gobierno Petro fueron derogadas. Decía el ministro de Trabajo que eso debería ser tramitado como una ley y no simplemente como una circular. ¿A qué se refería? ¿De qué se tratan estas? Yo creo que lo primero que hay que explicar, Gabriel, es qué es una circular. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que generar pedagogía en la audiencia. La circular básicamente son unos lineamientos que los ministerios le generan a sus propios funcionarios para explicarle la forma en que deberían aplicar normas existentes, pero no deberían modificar la ley, pues no tienen la vocación de cambiar la ley y mucho menos los decretos. Aquí lo que pasó fue que el gobierno Petro, a lo largo de los 4 años, expidió una serie de circulares que, más allá de darle algunas indicaciones a los inspectores de trabajo respecto de la forma de trabajar, que básicamente son instrucciones para sus propios funcionarios, de las cuales uno como particular pues puede tomar algunas notas y algunas, digamos, entender cómo funciona el Estado, pues lo que hicieron fue modificar normas que están vigentes y tratar de regular por la puerta de atrás temas que inclusive se les quedaron por fuera de la reforma laboral y de otros decretos que tenían esa regulación. Entonces lo que hace el gobierno del presidente de las Priella, el nuevo Ministerio de Trabajo, fue revisar muy juiciosamente todas esas circulares y decir, oiga, están excediéndose por mucho y deberíamos derogarlas, y son 11. Pues discutir si esto tiene que ver con la forma o con el fondo, porque hay muchos beneficios que son de los trabajadores, no es el momento, sino qué es lo que se derogó, qué se echa para atrás de algunos beneficios que podríamos tener los trabajadores y que hoy quizás ya no existen, o de obligaciones de los empleadores y que hoy en este momento quedan derogadas. Ese es un punto muy importante, es que no hay derogatoria de un derecho porque es que el derecho no existía. De hecho, lo que estaban tratando era de crear el derecho por vía de la circular. Entonces, de hecho, estamos arreglando un entuerto jurídico que había generado el gobierno Petro, que lo hizo pues para saltarse al Congreso, lo hizo para saltarse a sí mismo, porque pues si querían regular algunos de esos temas, pues tenían que haberlo hecho por decreto. Los decretos, por ejemplo, tienen que ser consultados previamente y concertados. Yo los tengo que presentar y decirles, mire, señores sociedad, aquí está lo que vamos a regular, y cada grupo, pues digamos, cada grupo de interés tiene derecho a participar de la expedición de esos decretos. Las circulares no son consultadas. Las circulares son órdenes que yo le voy a dar a un inspector teóricamente. Aquí lo que hicieron fue tratar de arreglar por la puerta de atrás lo que no habían hecho o lo que querían hacer sin hacer mucho ruido. Entonces le voy a dar un ejemplo. Son 11 circulares, pues por tiempo no podemos cogerlas todas. Adelante. Pero, por ejemplo, una de esas circulares decía que en el caso de las empleadas del servicio doméstico, un inspector podía llegar, por ponerle un ejemplo, a las 3 de la mañana y entrar a su casa a revisar si la señora estaba durmiendo bien, en el caso de una empleada del servicio doméstico interna. Entonces, le da unas facultades que hoy sí tienen los inspectores de policía, pero pues todo tiene una lógica, todo tiene un límite de derechos, de intimidad, de manejos. Entonces, por vía de la circular, pretendían pues que el inspector tuviera unas facultades ultra fuertes para poder entrar a la casa suya y revisarle a ver si estaba la señora durmiendo bien o comiendo bien. Eso lo pueden hacer. Hoy en día no necesitan una circular, pero esta circular decía que se podía a cualquier hora, en cualquier momento. Okay, sí. Y así le puedo dar ejemplos de otras cosas. En las plataformas digitales genera una cantidad de requisitos en la gente que trabaja en plataformas que no deberían estar ahí, deberían estar en un decreto, y lo que hizo pues el gobierno fue derogarlos. Pero no solamente los derogó, porque también generó unas instrucciones para su administración tendientes a que las direcciones del ministerio revisen en los siguientes 15 días de esos temas que derogó, cuáles definitivamente sí necesitan una orientación y cuáles definitivamente sí necesitan un decreto para proceder a expedir los decretos, socializarlos y generar una concertación con los empresarios y con los trabajadores. Abogado, le iba a preguntar sobre las empresas de seguridad y sobre los vigilantes que tenemos en porterías, en casas, en barrios. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambia y qué debe examinar el nuevo Ministerio de Trabajo? Pues es que no ha cambiado nada. Yo creo que ese es el punto que hay que explicarle a la audiencia.
técnicamente las normas que regulan el trabajo de guardas son normas que existen ya hace varios años. Pero igual la circular que teníamos antes me obligaba ¿a qué? Adicional. A revisar contratos, a permitir una serie de contrataciones y de manejos especiales que no me los podían imponer por ley. Digamos, no me los pueden imponer por circular. Me los pueden sugerir porque, para explicarles, una circular lo que busca es decirle al inspector, por ejemplo, cuando usted vaya a hacer este procedimiento, usted debería entrar y pedir estos documentos. Pero cuando usted le dice, y debe revisar qué debe decir el documento, qué tipo de contrato debe tener, cómo debe ser la jornada, está excediendo su competencia de vigilancia para regular la forma en que el celador trabaja, lo cual no es que no se pueda hacer. Lo que pasa es que no lo puede hacer un inspector en una inspección, lo tiene que hacer pues el Congreso si lo va a hacer, y eventualmente sobre normas que ya existen, que en el caso, por ejemplo, de los celadores, que es un gran ejemplo, ya existe una norma del guarda de seguridad en Colombia, pues regularlo si existe algún vacío a través de decretos que se tienen que concertar previamente. Eso fue lo que pasó ahí. Oiga, en el pacto histórico, una amiga suya, ¿para qué se la menciono? Pero usted también me dice, yo no la quiero recordar, pero Mafe Carrasca está diciendo que van por los derechos laborales y por las conquistas que lograron los trabajadores en estos 4 años. Al derogar estas circulares, ¿se están perdiendo derechos de los trabajadores? ¿Se están perdiendo algún tipo de beneficio, derecho adquirido, situación benéfica, algo que mejorara su condición laboral? Absolutamente nada, porque si esa es la conquista, pues de hecho no hubo conquista, porque es que una circular no regula nada. O sea, si lo que hicieron durante 4 años fue, pues, teóricamente ayudar a los trabajadores a punta de circulares, pues es que realmente no pasó nada. Entonces aquí no hay conquistas. Realmente lo que trataron fue de legislar por la puerta de atrás y obviamente al pacto histórico pues no le gusta. Y yo creo que ni siquiera se han dado al trabajo de estudiar qué fue lo que se derogó. Yo creo que es más el show que está haciendo en algunos casos algunos congresistas de la oposición y no solamente de la oposición. Por ejemplo, esta mañana Jennifer Pedraza estaba diciendo se derogan los derechos laborales. Entonces yo en el tweet, en el ex le dije, bueno, ¿cuáles derechos? Hágame una lista y sigo esperando la lista porque no hay lista. Es simple y llanamente regularon por la puerta de atrás algo que no puedan regular. Pero mire que también vi, por ejemplo, a Fenalco celebrando que se derogaran, porque les daba algo de inestabilidad jurídica para el trato de sus empleados. Porque yo creo que lo más importante en el derecho del trabajo es tener las reglas claras, la que sea, pero tener reglas claras. Okay. Y cuando usted, un inspector de trabajo, le puede decir cómo hacer las cosas o regular o declarar derechos, pues ahí el tema pasa de la competencia que tiene un juez, que es el que puede y debería hacerlo, a la competencia que tiene un inspector de trabajo. Entonces yo creo que para todos lo más importante es tener reglas claras y las circulares se habían convertido en un mecanismo para, por la puerta de atrás, meterle obligaciones a los empresarios. Pero entonces estas derogaciones suspenden, digamos, todas esas funciones de inspección, vigilancia, o no va a pasar nada automáticamente con respecto a todos estos trámites. Una gran pregunta. Primero, esa función existe en el Código Sustantivo del Trabajo desde 1949, ya prácticamente desde la expedición misma del Código. Los inspectores tienen características de policía para efectos de la vigilancia y el control de los derechos. Entonces, ellos van a poder seguir actuando, van a poder seguir trabajando normal. Inclusive la misma resolución dice que las investigaciones que se hayan iniciado en virtud de las circulares que hoy se derogan se mantienen, salvo que generen alguna multa, por ejemplo, por no tener el papel que yo debería tener, que cree el inspector que yo debería tener porque estaba en la circular que yo no debería tener. Es un tema. Porque es un tema. ¿Alguien lo voy a contratar de humorista en la Luciérnaga de Trabalenguas? Porque esta vaina de que debe que tener. Venga, doctor Cuerdo. Doctor Cuerdo, no, Cuervo. No, Cuervo todavía. Sí, se supone, como le enseñan a uno en derecho, las cosas como se hacen en derecho, se deshacen en derecho. Pero estas cosas que hizo el gobierno anterior, ¿se hicieron en derecho? Pues es que se hacían expidiendo la circular. O sea, la forma en que se expide la circular no era a través de una resolución. Entonces, pues uno podría haber hecho derogar la circular con otra circular derogando, pero pues es que eso no era muy técnico porque es que las circulares no tienen características normativas. Entonces lo que hizo el gobierno fue expedir una norma un poquito más alta, digamos una regulación un poquito más alta, porque esta derogatoria la hacen a través de la resolución 2708 de ayer. O sea, igual uno no tenía como... A ver, Alexandra, supongamos que le llega un inspector a su casa, como decía, ¿no? A las 3 de la mañana. A las 5 de la mañana. Y usted no lo deja entrar y no lo deja entrar y dice, aquí puede haber policía y de pronto viene con la policía y me meto en un rollazo, tengo que dejarlo entrar. Pero es que además ese inspector le va a decir, mire la circular X, y pues usted le tiene que creer porque no hay forma de no.
Cuando lo que debería pasar es que le digan, aquí hay un decreto o aquí hay una ley que me permite hacerlo. Y no es que no pueda hacerlo. Puede llegar a las 5 de la mañana, lo que no puede es entrar a su casa y vulnerar su privacidad y hacer este tipo de cosas. Pero podría decirle, vamos a llegar a una hora decente a las 8 de la mañana y vamos a pedirle la carpeta de las afiliaciones y de los pagos, no sé, a la doctora Laura Sarabia, Mire, por ejemplo. Sí, bueno, o sea, lo más fácil aquí es, hay que cumplir con la ley. Sí, Es así de sencillo, cumplir con los beneficios que hoy tienen los trabajadores, las obligaciones que tienen los empleadores y también las obligaciones que tienen los empleados. y no inventarse normas por la puerta de atrás. Ese es el mensaje. Yo creo que así quedamos en tablas en este tema. Y Venga, esperar a ver qué regulan. Le pregunto a usted, Camilo Cuervo, como abogado experto en derecho laboral, ¿qué debería tramitarse en este caso desde el Ministerio del Trabajo? ¿Qué beneficios necesitan los trabajadores en este momento dentro de lo que usted ve? O no sé si es del lado de los empleadores que también necesitan alguna garantía. Hay de todo, Gabriel. Yo creo que quedaron muchas cosas por hacer. Uno de los temas pendientes es regular y desarrollar la reforma laboral de Petro. Hay cosas de la reforma en las que no estamos muchos de acuerdo, pero hay otras cosas que son buenas y que necesitan regulación. Por ejemplo, el trabajo doméstico tiene una disposición que tiene que tener un desarrollo, pero no se puede hacer por circular. Toca hacerla con un decreto socializado, concertado, hablar con todas las partes y tratar de llegar a eso. Falta regular todo el tema de plataformas, por ejemplo. Tenemos algunos vacíos serios en el tema de acoso sexual. Tenemos algunos vacíos serios en la contratación de personas con discapacidad. La reforma lo trae, es una buena iniciativa, pero que si se maneja mal va a terminar generando un efecto contrario, o sea, que no termine contratando a nadie. En ese sentido, pues, hay muchos temas de la reforma que hay que regular y hay otros muy antiguos, hay otros que venían desde otros gobiernos que todavía falta, y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad en tener un derecho laboral que le sirva a la gente, pero que también le sirva a Colombia para tener empleos más formales. Doctor Cuervo, ¿dónde lo puede seguir la gente o en redes sociales o en su oficina? @ccuervodías en X, Sí. y mi oficina pueden entrar a hklaw.com, hollandandnight.com, y ahí Otra vez, nos consiguen. hklaw.com. Es la página oficial de Holland and Knight, que es la firma en la que yo trabajo. Hombre, pues abogado Camilo, gracias por pegarse la rodadita por aquí y contarnos estas historias que tienen que ver con el derecho laboral en Colombia. Estamos a 3 cuadras, siempre que nos necesiten, aquí estaremos. Muy bien, señor.